Continuamos con la serie El propósito de la iglesia y este tema es el número 3, se titula Madurando en Cristo. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, en el versículo número 14, Madurando en Cristo. Voy a leer, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Ahí está, creciendo, madurando en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Uno de los propósitos por los cuales Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros fue para llevar a los creyentes, a los hijos de Dios hacia la madurez. ¿Cómo? Perfeccionándolos, restaurándolos, enseñándolos, corrigiéndolos, estableciéndolos en las verdades de Dios. ¿Con qué propósito? Según estos versículos, para que ya no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina. Vamos acá porque ahora está cayendo oro del cielo. Vamos allá porque allá te avientan el saco y te caes. Y cosas de ese tipo. O de cualquier moda evangélica, sino que estén anclados en la palabra de Dios. Todo, dijo Jesús, el cielo y la tierra y todo pasará, pero su palabra no pasará. Y el que hace la voluntad de Dios, dijo Juan, permanece para siempre. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, si van conmigo, ahí San Pablo trata un asunto que le preocupaba mucho, que los cristianos corintios hablaban en lenguas, los dones de milagros se manifestaban, pero eran inmaduros. Sus reuniones eran un desastre, un desorden. No había un orden, no había sensatez, no había entendimiento para hacer las cosas. Entonces Pablo, en la primera carta, en el capítulo 13, versículo 11, les está hablando. En el capítulo 12 habla de los dones, de cómo ellos sí tenían muchos dones, pero no eran maduros. Los utilizaban para su propia gloria, se enorgullecían, se envanecían, en fin. Por eso les dijo, si yo hablo lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces les comienza a enseñar y en el versículo 11 del capítulo 13 dice, miren, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, cuando crecí y maduré, dejé las cosas que eran de un niño, propias de un niño. Y esto tiene su aplicación en el aspecto humano como en el espiritual. La niñez es la etapa en los humanos que se caracteriza, entre otras cosas, por la ingenuidad. Los niños son ingenuos. Ellos estiran la mano y quieren tomar un veneno y ellos no saben y luego lo toman y el papá le grita, no tomes eso porque es una chivacola. Son ingenuos los niños, no saben escoger. Otra de las cosas que caracteriza a la etapa de la niñez es la inexperiencia de la vida. Eso es un asunto obvio. Pero también el obrar de una manera irreflexiva, o sea, sin razonar las cosas con entendimiento. Y ellos se suben, andan por allá, se atraviesan las calles sin fijarse. Así son los niños. Y Pablo decía, miren, yo hablaba, pensaba y juzgaba como niño, pero cuando maduré, pues ya mi conducta, mis pensamientos, mis razonamientos fueron distintos, porque maduré y aprendí las cosas de la vida natural. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Ahora, lo contrario a la niñez, pues es la madurez. Y la madurez, una definición es que es la etapa en la vida de los humanos
que se distingue por los juicios acertados. O sea, ya tú sabes discernir y tomar un juicio y una opinión acertada, equilibrada, balanceada, madura. Se distingue por la prudencia en la conducta. Entonces tú ya te haces responsable de tus hijos, eres responsable en tu trabajo, ya no eres el muchachito de 18 años que agarra su Volkswagen y va a 160 por Lázaro Cárdenas. Esa es una responsabilidad. Entonces tú ya comienzas a tener una conducta más prudente, y se distingue también por lo atinado de las decisiones que tomas en la vida. Hay tres fuentes, vamos a ponerlo así, de las cuales nosotros debemos aprender a discernir. Por medio de esas tres fuentes nosotros decimos, los seres humanos, que sufrimos, porque nos duelen ciertas cosas que nos pasan. Y estas tres fuentes debemos nosotros aprender a discernirlas. Por eso Pablo dice: yo no quiero que se queden como niños espirituales, como niños en Cristo. Yo quiero que ustedes maduren. Y esas tres fuentes que nosotros tenemos que aprender es, cuando algo nos sucede, saber quién es. Si es Dios el que está tratando con nosotros, si es Satanás el que nos está tentando, el que nos quiere hacer caer, o si somos nosotros mismos. Y déjame decirles algo: muchos de los sufrimientos que los seres humanos tenemos es por las malas decisiones que tomamos. Y el problema es que luego le echamos la culpa a Dios. El problema es que luego le echamos la culpa al diablo. Que llegamos tarde a la reunión, Satanás se me atravesó. No, te levantaste tarde, no fue Satanás. Que se me descompuso el carro, el diablo le metió el dedo. No, porque se lo hubiera volado. Y hacemos una serie de razonamientos bien niños, unas excusas de niños. Hablamos como niños, pensamos como niños, juzgamos como niños. De manera que Dios no quiere que nos quedemos en esa situación. Muchas veces Dios está tratando con nosotros, es directamente el trato, la disciplina de Dios, y se lo atribuimos a otros. A veces es Satanás y pensamos que es Dios, y en fin. ¿Por qué? Porque no hemos madurado, porque no conocemos la palabra de Dios. Job sabía que Dios era el que estaba detrás de todo. Él sabía, y algunos predicadores de hoy le echan la culpa al diablo, fíjense nomás. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué será? Porque no se conoce la palabra de Dios a cabalidad, por lo tanto se habla como niño, imprudentemente, se juzga como un niño, irreflexiblemente, ingenuamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. En el versículo número 6, ahí San Pablo les dice algo importante, interesante, que vamos a estudiar a los corintios. ¿Por qué a los corintios? Porque ellos sí tenían muchas manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, pero eran inmaduros, no sabían ellos hacer las cosas como se debían. Y dice en primera carta, capítulo 2, versículo 6, dice así: sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Alcanzado, es decir, que han llegado a un punto en el cual ya dejaron de hablar, de juzgar y de pensar como niños espirituales. Y ahora ya juzgan las cosas acomodando lo espiritual a lo espiritual. Juzgan bien la palabra de Dios, la saben aplicar a sus vidas. Dice, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, dijo. Sabiduría de Dios. Ahora, si nos vamos al capítulo 3, fíjense lo que les dijo. Miren, hermanos, por algunas razones, yo, hermanos, dijo, no pude hablarles como espirituales, es decir, como a gente madura espiritualmente hablando, sino les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo, como a niños ingenuos, inexpertos, irreflexivos,
que no tienen juicios acertados, que son imprudentes. Cuando hacían la Santa Cena, se emborrachaban los corintios, de tremendos. Pásate el vino, pues órale, y al rato estaban hasta arriba. Sus decisiones eran malas. Entonces Pablo dice, yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hace unos días estaba viendo un video que me regalaron de unos videos de unas predicaciones, y uno de los expositores allí, un pastor famoso, cantante de los más famosos, y estaba diciendo él: en mi congregación cada domingo mínimo 20 veces, dijo, yo les digo a mi gente, usted es un campeón, usted es un campeón. Y los hermanos se sienten campeones, dice. Y me llegan miles de correos y me dicen, gracias hermano por decir que yo soy un campeón. Entonces yo dije, ay, qué campeones estos, se creen las Chivas. Entonces voy a la Biblia y me encuentro que Pablo dice, no les puedo hablar como a campeones, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego a los Gálatas en el capítulo 3, no lo busca, versículo 1, les dijo, oh Gálatas campeones. ¿Así les dijo? Faltos de cerebro. No confiese negativo, hay que confesar positivo para que se la crean. Por más positivo que le digas a un carnal, no por eso se hace espiritual. No son palabras mágicas las que nosotros usamos. No, entonces, si nosotros los predicadores llamamos las cosas como son y decimos las cosas como son, les va a ayudar más a la gente. No a engañar, los que son campeones son un montón de carnales. No. Entonces, dice el versículo 2, miren, Corintios, les di a beber leche y no vianda, no les pude dar un filete de 800 gramos, en 3/4 de cocido, jugosito, un buen filete que los alimentara. No, dice, yo no les pude dar vianda porque aún no erais capaces. En el tiempo en que Él los ganó para Cristo, se disculpa a un recién nacido que piense como niño, hable como niño y juzgue como niño. Pero después de unos años ya no puede estar en la misma situación. Imagínate un niño un niño de 10 años todavía comiendo pura lechita. No, necesita comenzar ya con el alimento sólido. Dice, yo les di a beber leche y no vianda porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y ahí estaba la preocupación de San Pablo. Es que ya ha pasado años y ustedes siguen en las mismas. No han crecido, no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es más, no saben ni cuántos dedos de las manos tienen. Ay, Corintios, algo anda mal con ustedes. Versículo 3. La razón es porque aún sois carnales. No eran campeones, eran carnales. ¿Por qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí andáis como hombres significa como los de allá afuera, los que no conocen a Cristo. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente, yo soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué había sucedido aquí? Habían hecho partido entre ellos. ¿Quién es tu predicador favorito? Se preguntaban los hermanos corintios. Y uno decía, no, pues Apolos. Ay, no, ese grita mucho, pero es muy elocuente y es poderoso en las escrituras. Pues no, yo me quedo con Apolos. ¿Y cuál es tu predicador favorito? San Pablo. No, ese no. Ese nomás está regañando. Ese habla muy duro. Ese nomás está tirando pedradas. Y no, y luego además su aspecto no me gusta su aspecto. Porque dice la Biblia que falsos apóstoles criticaron aún el aspecto del apóstol Pablo, que era ciertamente, según lo que narra la Escritura, era un hombre de baja estatura, delgado, un poco encorvado, medio calvo, con una nariz aguileña pronunciada. Estaba lo que en la mercadotecnia del mundo no
calificaba para ser un tremendo motivador. Estaba fellito, pues. Entonces dice, ustedes hacen diferencia y hacen sus partidos y tienen sus preferidos. Y pues aquí en la iglesia a los corintios de casa de oración también, no, se las gastan también. Fíjense lo que a veces hacen algunos, llaman por teléfono y le preguntan a la secretaria, ¿no sabe quién va a predicar el domingo? Fulano de tal. Ah, entonces no voy, gracias. Entonces no voy. Otros más espirituales dicen, ¿no sabes quién va a dirigir la alabanza? Y dicen, creo que fulano de tal. Ay, no. Bueno, voy a llegar a la predicación. Esos son rasgos de cristianos carnales. Porque debemos de ser maduros, y al ser maduros sabemos pensar como maduros, juzgar como maduros, y yo no vengo a ver el vaso de barro, sino lo que trae dentro el vaso de barro. Yo tengo que aprender a escuchar las verdades de Dios de cualquier persona. Cada vez que usted viene a este lugar no viene a ver un hombre, no viene a ver un director de alabanza, no viene, bueno, algunos vienen a evangeligar, algunos chavos. Y ni vienen ni a ver ni al predicador, ni al que dirige la alabanza, viene a ver a la muchacha que les gusta. No me vean feo, muchachos, porque yo los veo más feo. Y no. Tenemos que crecer, hermanos. Independientemente de quién dirija la alabanza, de quién predique, usted tiene que tener su mente esa madurez. Esa es la meta, llegar a la madurez. A lo mejor no es su preferido, pero usted, como es un hombre maduro, una mujer madura, va a decir, voy a poner atención a ver qué Dios me quiere decir. Fíjese, cuando estudiamos el seminario, mi esposa y yo, teníamos una maestra que cuando enseñaba todos se dormían, tenía esa habilidad de que cuando la escuchaban todos se dormían, ¿no? Entonces, y aparte la clase que nos daba era una clase muy extraña, geografía bíblica. Geografía. No, pues que por aquí caminó Jesús, por este caminito que se ve aquí, caminó 13 kilómetros y bueno, otras cosas de la geografía bíblica, ¿no? Y la verdad es que era bien pesado, ¿no? Pero un maestro sabio me dijo, oye Chuy, dice, yo me he dado cuenta que ustedes se portan mal con la maestra. No le hacemos nada. Sí, claro, porque se duermen. Ay, es que predica, ay, bien aburridito. No, Chuy, me dijo, te voy a dar un consejo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando entres a esa clase, no vayas pensando en lo aburrido que ella predica, esta maestra. Sino pon atención a lo que dice. Y si tú tienes una actitud de esa manera, vas a ver lo que Dios te va a enseñar. Y lo hice, seguí el consejo. Y aprendí muchísimas cosas que hoy se quedaron en mi mente, en mi corazón, y yo las compagino con las escrituras, cosas que estudié en la geografía bíblica, hazme favor. Entonces es muy importante la actitud. Y aquí decía, no, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y Pablo les responde en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? A ver, ¿quién es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué es Apolos? Servidores solamente, por medio de los cuales ustedes corintios han creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor, dice Pablo. Miren, yo planté, él puso el fundamento. Yo planté, Apolos la regó y ustedes la regaron. Debería de decir eso. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces mira, tu favorito es Pablo, tu favorito es Apolos. Mira, solamente somos servidores, pero el que hace todo que crezca, ese es Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Así de simple, hermanos. Entonces Pablo los está ubicando. Quítense ya, dejen de hablar como niños, de pensar como niños, de juzgar como niños. Sean más maduros en su manera de pensar. Vayan hacia la madurez. Capítulo 14.
del mismo 1 Corintios. No, si Pablo la traía con los corintios. 1 Corintios capítulo 14, en el versículo número 20. En todo el capítulo 14 habla acerca del hablar en lenguas. Es toda una enseñanza sobre el hablar en lenguas. El que habla en lenguas habla con Dios y no a los hombres. Pero ustedes hacen un relajo, hacen un desastre del uso de los dones del Espíritu. Son tan desordenados, corintios. Y comienza él a enseñarles en el versículo 19. Fíjate lo que les dice. Pero en la iglesia, o sea, cuando está reunida la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, que era lo que hacían ellos. Hay iglesias, hermanos, donde a la hora de la adoración empiezan las profecías en lenguas y se tardan más de media hora y profetizan en lenguas hasta 15 personas. Y a veces se queda sin interpretación. Eso es desorden. Pero ellos se sentían muy espirituales porque hablaban en lenguas. La prueba está que les dijo, carnales, niños en Cristo, pero fluían los dones, lo cual significa que no es lo mismo los dones del Espíritu Santo que da al creyente a la madurez y al desarrollo del carácter cristiano que Dios quiere que cada uno le pongamos atención. Tiene que ir en un equilibrio. Y había un desequilibrio en la vida de los corintios. Los dones fluían tremendo, pero de carácter no tenían nada. En la primera carta, en el capítulo 5, no lo busque. Allí uno tenía relaciones ilícitas con su madrastra. Pecaminosas las relaciones. Y los corintios, hablaban en lenguas y no ponían en disciplina al pecador. Y Pablo les dice, no, tienen que disciplinarlo. Lo primero que tienen que hacer es echarlo fuera de la iglesia. ¿Y cómo juzgan los niños? Ay, qué falto de amor. ¿No entienden? Que debe de haber disciplina. Entonces fíjate lo que les dice Pablo. Hermanos, 14:20. No seáis niños en el modo de pensar. Crezcan ya, por favor. Sino sed niños en la malicia. En la malicia sí sean ingenuos. ¿Sí? Ahí sí. Pero maduros, dice, en su modo de pensar. Maduros en su modo de pensar. Pues que me voy a casar. Bien. ¿Y? ¿Sabes lo que vas a hacer? Pues, oye, pero ni trabajo tienes. No, pero pues mi papá tiene un negocio y pues soy el heredero. No, hombre, olvídate. Oye, muchacha, ¿te vas a casar con este holgazán? Ay, pues siento en mi espíritu que sí. Y miren, una de cosas que se oyen entre los cristianos, de niños, y luego se toman malas decisiones y al rato están llorando. Ay, pastor, ore para que Dios este monstruo que me tocó después. A ver, espérame, tú lo escogiste. Tú decidiste, ¿no? Y dijiste que en las buenas y en las malas ahí en el altar. Ahora aguántate. Me tengo que... Sí, fíjate. ¿Cuántas veces hemos oído, me divorcié porque me casé muy joven? ¿Han oído eso? ¿Cuántos años tenías? 17. Y era un inexperto. ¿Y ahora cuántos tienes? 40. ¿Y te vas a divorciar otra vez? Así hay mucha gente. No madura, ni siquiera en lo físico, psicológico, y mucho menos en lo espiritual. Y no es la voluntad de Dios, hermanos. Este no es un vivero de puras plantas bonsái. Aquí tiene que haber árboles altos, grandes, frondosos, que den fruto y sombra, que estén bien arraigados, con las raíces profundamente arraigadas en Cristo Jesús. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, arraigados y sobreedificados en Cristo. Ese es el propósito que Dios tiene para cada congregación. Anoche ya no había nadie aquí y yo fui para allá. Y en el pasillo me encontré una señora, y escuche bien lo que sucede. Le digo, buenas noches. Y me dice, pastor, déjame saludarlo. ¿Cómo está? Mucho gusto. Le digo, oiga, ya cerraron aquí porque ya estaba todo cerrado. Y dice, sí, es que me distraje aquí platicando con alguien
Y ya me voy, me dice, porque yo vengo de fuera. Le digo, ¿y de dónde viene? Dice, yo vengo cada semana de Monterrey. ¿Y qué viene a negocios? No, vengo a la congregación. Y yo le dije, ¿cada semana viene desde Monterrey los sábados a oír la palabra de Dios? Sí, ahorita ya me voy a tomar mi camión ahí a la central camionera. Yo le dije, oiga, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué usted no busca una congregación allá? Dice, es que yo aquí nací y yo me acostumbré a la enseñanza de la Biblia. Y bueno, estoy yendo a una congregación, pero ay, pastor, siempre estoy comiéndome las uñas de a ver lo que van a decir. El otro día el pastor dice, Dios me reveló. ¿Cuántos deben sus carros? Casi todos. Pues es a crédito. Dios me reveló, traigan sus letras, las vamos a poner en el altar y vamos a reprender al diablo y vamos a pisotear la cola del diablo y esas deudas van a desaparecer. Yo le dije, ¿eso les enseña? Dice, sí, pastor, y no me importa que me gaste lo que tengo, lo que gane, no me importa, yo voy a venir. Le digo, no, mire, bueno, pues, ¿qué le puedo decir? No me puede decir que no venga. Le digo, bueno, sí, pero, y luego me quedé reflexionando en como usted comprenderá, en algunos de los corintios de casa de oración, que tienen carro, viven a 10 minutos de aquí y llegan tarde. Y luego ven quién está predicando y si no les gusta se van. Wow, no han crecido. Y Pablo dice, no, sean maduros en el modo de pensar. Comienzan a cambiar. ¿Cómo? ¿En base a qué viene la madurez? Eso es lo que vamos a aprender. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Los hebreos, hermano, era un grupo de cristianos a los cuales se les escribió esta carta con el propósito también de exhortarlos a que fueran hacia la madurez. Hebreos 4:16. Fíjate lo que dice ahí. ¿Ya lo tiene? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero que note esto. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Pero para alcanzar misericordia deje un billete de 500 pesos ahí. ¿Así dice? Ahora, ¿a quiénes les toman el pelo vendiéndoles los milagros? ¿A quiénes? A los niños, a los inexpertos, a los ingenuos que no saben que la Biblia dice que Cristo nos abrió ya la entrada. Tenemos libertad para entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de todo tipo. Socorro de todo tipo. Pero los ingenuos y luego los otros que son bien malandrines se aprovechan de la niñez y de la ingenuidad de los niños y les venden los milagros. Pacte con nosotros, usted mándenos, denos dinero, nosotros oramos y Dios le va a hacer el milagro. Y ahí van los niños a pagar. Esa es la razón por la cual Pablo dice, no que ya no sean, para que ya no sean niños fluctuantes, que son llevados por el viento como una barca en medio del mar sin la vela, que sin timón andan a la deriva. Viene el viento del sur y se van hacia el norte como papalotes, como cometas. Viene el viento del sur y se va hacia el norte, el papalote. Así los hermanos papalotes, ¿verdad? Y luego sopla de allá y se va hacia acá. Conforme al viento, así se mueven ellos. No es tan sólido. Sin embargo, un castillo en lo más alto está siempre sólido. ¿Se han fijado en eso? Y la Biblia habla de Dios como castillo mío, refugio mío. O sea, sólido, que ningún vientecito lo mueve. Y así es como Dios quiere que nosotros estemos, porque Dios es sólido y Él quiere que sus hijos seamos sólidos en la palabra de Dios. Entonces, fíjate, les está enseñando aquí acerca de Jesucristo, que Él era nuestro sumo sacerdote, que nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Miren todo lo que Cristo es, y les está hablando todo esto. Entonces les dice, así es que acerquémonos confiadamente. Ya no hay sacrificios que hacer. El sacrificio de Jesús fue una sola vez para siempre. Acérquense con confianza, son hijos de Dios y van a encontrar gracia y oportuno socorro. Pero ahora fíjese el capítulo 5.
en el versículo 11. Seguimos en el mismo contexto de la enseñanza del escritor a los hebreos. Dice: acerca de esto, o sea, de Cristo, de lo que Él hizo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Difícil. Me resulta difícil explicar, dice Pablo. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra tardos para oír en el griego significa perezosos para oír, torpes, y una palabra todavía más que no nos gusta, holgazanes. Eso significa torpes en el griego. Han sido unos holgazanes. Escuchen, a ellos fue en el capítulo 13 a quienes se les dijo: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarse. Porque eso provoca una inconstancia en el camino de Dios. Hoy vienes y dentro de 3 meses te vuelves a parar. Y luego llegas y le dices al que está a un lado: oye, ¿qué está diciendo? No le entiendo. Oye, pues esto nos lo explicó hace 3 domingos. Pues es que no vine. Y oiga, ¿y qué dijo? No, el pastor, ¿quién sabe dónde saca tanto rollo? Y empiezan a hablar como niños, a juzgar como niños. Pedro, hablando de Pablo, dijo: nuestro amado hermano Pablo le ha sido dada una sabiduría. Ha escrito cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no están entendidos, en este caso en las escrituras, los indoctos y los inconstantes, de los que hoy vienen y dentro de 6 meses se vuelven a parar, o de los que están enfermos de una enfermedad que yo llamo congresitis aguda, que andan de congreso en congreso, de concierto en concierto y nunca cambian, son iguales. Siempre no falta estos niños en Cristo que tienen años y se siguen portando como niños, que llega la esposa: hey pastor, mi esposo, mire, se fue al congreso de varones tal, se fue al congreso de guerra espiritual tal, se fue al congreso. Le digo: ¿y qué pasó? Porque hay algo mal en eso. Dice: pues no trabaja y no me da para comer, ni a mis hijos, ya tengo que andar yo prestando y tengo que andar llevando al Monte Pío a empeñar la lavadora. Oye hermano, a ver, ven para acá. No, primero es necesario estar en los negocios de mi padre. O sea, bien niñototes. No saben entender y acomodar. Y se ponen bien espirituales. No, en la voluntad de mi padre. La voluntad es que mi comida es hacer la voluntad de mi padre. Y mi padre quiere que yo aprenda. Oye, pero estás descuidando a tus hijos. Y la Biblia dice que el que no suple para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Dónde dice eso? Unos niñotes de 40 años, con unos bíceps así bien gruesos, con barba de candado y patilla de venado, pero con un babero de 2 metros hasta acá, porque todavía babea el muchachito. Es un niñote. Reacciona como niño, habla como niño, juzga como niño, y ya es un hombrón, un viejón de 40 años. No puede ser posible eso. Entonces sigue diciendo: se han hecho perezosos, o sea, no buscaban a Dios, no escudriñaban las escrituras. Eso los volvía inexpertos, ignorantes. Porque decían: no, hoy amanecí muy cansado, hoy no voy a la casa del Señor a alabarle ni a aprender, que siempre puras piedras tiran ahí. Como una vez una mujer me dice: ay pastor, fíjese que a media predicación se salió un hombre ya con unos 50 años, y dijo: con permiso, ya me voy. Y se veía que iba bien enojado. Oiga, ¿por qué va enojado? Es que aquí puras pedradas. Dice: yo tengo más de 20 años en el evangelio, y yo estoy acostumbrado a que me hablen con amor. Venga para ponerle su babero. Oiga, 20 años en Cristo y háblenme siempre con amor. Pablo les dijo a los corintios:
la primera vez que fui a vosotros fui muy indulgente, paciente, pero la segunda vez que vaya, voy a ir con la vara en la mano, así les digo. O sea, hay un equilibrio entre el amor y la disciplina. Pero los niñotes no les gusta que les digan la verdad, porque como dice la Biblia, la verdad no peca pero incomoda, así dice, ¿verdad? Y algunos, sí, amén, hermano, sí, amén. Pero como dijo uno de los reformadores de la Edad Media, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. ¿O qué quieren que les diga, campeones? Está bien, campeones, vamos, campeones. Adelante, campeón. Sí, porque soy chiva, van a decir las chivas. Entonces dice, se han hecho tardos, perezosos, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros. ¿Qué es un maestro? Es alguien que ya enseña. Ayer me dice un joven que llegó aquí niño, era un niño. Y estaba bien cachetón, yo siempre le agarraba los cachetitos. Lo agarraba así. Y su mamá siempre se reía. Pero hoy ya está casado, tiene hijos. Y me dice, pastor, te quiero compartir una alegría. Le digo, sí, ¿cuál? Dice, fíjate que ya terminé mi posgrado. Ahora soy doctor en quién sabe qué y en quién sabe qué. Le digo, te felicito. Le digo, ¿cuánto tiempo estudiaste para llegar a lo que hoy eres? Desde la primaria. Dice, no, pues yo entré a los 5 años, dice, casi 28 años para llegar a tener un grado así y conocer de la materia. Ahora, escuchen lo que viene a continuación. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, síganme ahí en la escritura, estoy en el versículo 12. Después de tanto tiempo. A ver, ¿cuántos años tiene usted de cristiano? A ver, ¿alguien me puede decir 5 años, 1 año, 3 meses? A ver, díganlo. 4 años, 1 añito está bebita. 1 añito, 1 día. Venga para ponerle el baberito. Es usted un niño en Cristo, qué lindo. ¿A poco los niños así normales, literales pues, físicos, a poco no son hermosísimos? Los niños en Cristo son bien bonitos. Bienvenido, ¿verdad que sí? Pero de aquí a 15 años lo queremos ver bien maduro en Cristo, ¿verdad que sí? Imagínense un niñote con sus bermudas y Chabelo. 10 años, 15 años, dice alguien por ahí. ¿Cuántos? 20 años. ¿Tanto tiempo? Oiga, ¿ya enseña usted la Biblia? ¿O todavía es de los que dicen, ¿qué es el arrepentimiento? Oye, ¿qué dijo nacer de nuevo? ¿Y cómo será eso? ¿Cómo puedo volver al vientre? Cálmate, Nicodemo. Fíjate nomás. Entonces dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad, síganme ahí, de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, las enseñanzas básicas del Evangelio, el arrepentimiento, que las obras nos salvan, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Esos son fundamentos que no hay que dejarlos, pero no podemos quedarnos allí toda la vida. Dice, ustedes tienen necesidad que se les vuelva a enseñar esto. Y habéis llegado, dice en el versículo 12, a ser tales, o sea, tan inmaduros, que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Tenéis necesidad de leche y no de alimento. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, se refiere a las enseñanzas motivadoras del Evangelio, las que solamente llegan a nivel del alma. Vamos, usted puede, somos más que vencedores. Miren, hay niveles en la predicación. El nivel que llega solamente a levantar el ánimo. Dios está contigo, hermano.
No lo dudes, ten fe, ¿lo crees? Sí, porque no se te olvide, Dios ha hecho grandes cosas contigo, ¿sí o no? Amén. Entonces tú dices, sí. Pero esas nada más llegan a un nivel, y es al nivel motivacional. Que escúchenme, esto es lo trágico, es la mayoría de las predicaciones en las iglesias. Milagros, carros nuevos, nuevos trabajos, y de ahí no salen. Pero hay otro nivel de enseñanza que es el alimento sólido, donde ya se prepara un filete de 800 gramos, así de grueso, jugoso, bien blandito, que le metes el cuchillo y parece mantequilla, rico, y luego se lo quieres dar y no lo puedes digerir, lo tienes que expulsar. Ay, no, yo quiero leche, quiero mi papilla. No, esto es demasiado fuerte para mí. No, esto no es para mí. A mí háblenme de campeones. A mí háblenme de que Dios está conmigo. Sí, pero ¿y qué con los 3 últimos capítulos de la carta a los Efesios? Son de la vida cristiana. El que robe ya no robaba más. El que echaba mentiras ya no mienta. Y son ya de los aspectos de la vida cristiana, pero también de la lucha espiritual. Y les dice en el capítulo 6 de Efesios: no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, sino contra huestes espirituales de maldad. Y ustedes no saben discernir cuando el diablo los ataca, o cuando es Dios que está tratando, cuando son ustedes mismos. No, tienen que madurar, tienen que ir hacia adelante. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué dice aquí? Inexperto en la palabra de justicia. Esta palabra inexperto significa en el griego ignorante. ¿Ignorante de qué? De la palabra de justicia. ¿Qué es la palabra de justicia? Las verdades del evangelio. Justicia aquí habla del evangelio, de lo justo y lo recto y lo santo y lo puro, de las enseñanzas de Dios que nos han sido dadas para vivir a otro nivel. Dice, entonces el que participa solamente de Dios está contigo, aleluya, y píxale la cola al diablo, y que tú eres más que vencedor. Sí, cierto, son verdades, pero esas verdades, hermanos, se oyen a menudo, y nada más es puro efervescencia, pura espuma. Pero en realidad, cuando llega la confrontación directa con el enemigo o el trato de Dios, no saben qué hacer los cristianos. Se turban todos y le empiezan a reclamar a Dios. ¿Y por qué a mí si yo diezmo? ¿Y por qué a mí si yo confieso positivo? Y una de cosas, y empiezan a hablar como niños, a pensar como niños y a juzgar como niños, y hasta juzgan a Dios. Tú dices en tu palabra y ahora me cumples. Uy, imagínate que tu hijo te hablara así. Tú le dices, cállese la boca, muchacho, yo soy su padre y yo soy tu hijo. Qué increíble. Nosotros no permitimos que nuestros hijos se nos pongan así, y nosotros sí nos ponemos así con Dios. Pues déjame recordarte, hermano, que Dios no lo va a permitir. No permite altanerías, ni que juzgues a Dios, ni que lo taches de quién sabe cuánta cosa, y que tengas conceptos totalmente distorsionados de quién es Dios. Es que Dios es amor. Sí, es cierto, pero también es un Dios de justicia. También es un Dios santo. También es un Dios justo. Entonces necesitamos madurar y crecer, porque aquel que participa de la lechita, de los mensajes superficiales, sin contenido espiritual, para los nuevos es salen rebosando, para los recién naciditos, pero para los que ya están más grandes en Cristo, esos necesitan el alimento sólido, porque es inexperto, es ignorante. Y luego dice la razón, versículo 13 al final: porque es niño, no ha crecido, no ha madurado. Entonces es un inexperto. Versículo 14. Pero el alimento sólido. Los maestros, sobre todo los filósofos de la antigua Grecia, ellos hablaban de dos clases de discípulos: de los noveles
de los recién iniciados y de los ya de aquellos que tenían más tiempo escuchando sus enseñanzas. Y ellos decían, hoy, como Pitágoras, Aristóteles, todos esos decían, hoy voy a disertar sobre la naturaleza, por ejemplo. Esto es alimento sólido para sus mentes. Si hay aquí un nuevo discípulo, le ruego que, o si se quiere quedar aquí, pues está bien, pero no es para usted. Estos son pensamientos más elevados. Y empezaban a decir un montón, pero los estudiantes que estaban ahí ya sabían, ya tenían un fundamento. Y aquí Pablo toma esa costumbre de los maestros para decir, pero el alimento sólido, aquí ya se refiere al alimento espiritual de las enseñanzas del Evangelio, que son verdades profundas que los niños, como ayer una señora me dice, ay pastor, ¿cómo hago yo para entregarme a Cristo? Bueno, la verdad ya me entregué. ¿Cuándo te entregaste a Cristo? Esta semana, tenía una semana también de recién convertida la señora. Y yo le dije, ¿escuchaste toda la enseñanza de hoy? Y me dice, toda. ¿La entendiste toda? Dice, no, toda no. Yo le dije, bueno, es normal. No, dice, no todo entendí. Pero ¿qué entendiste de esto? Entendí esto y esto y esto y esto. Ah, esa es tu lechita. ¿Sí? Pero el alimento sólido va a llegar un momento, yo le dije, en que vas a tener que comerlo. Porque dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Escuchen lo que viene a continuación. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, fíjese aquí lo que dice. Uso, práctica, ¿de qué? De los sentidos ejercitados. ¿A qué sentido se refiere? Así como en el mundo físico tenemos 5 sentidos, que son el tacto, el gusto, la vista, el oído y el olfato. Esos 5 sentidos son los que en el mundo físico, este cuerpo que todos tenemos, fue diseñado por Dios para que se expresara en el mundo físico. Pero en el mundo espiritual, en la esfera espiritual, esos mismos 5 sentidos operan, pero de una manera espiritual. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga? Y los que estaban ahí decían, ¿qué dijo? Porque unos le dijeron, no estamos sordos. No agarraban la onda. ¿A qué oídos se refería el Señor? Espirituales. Cuando aquel siervo de Eliseo dijo, ay, son muchos los que vienen contra nosotros, nos van a hacer papilla y se la van a dar a los niños. ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo le dice, no, más son los que están con nosotros. No, dice, solo somos tú y yo, y es un ejército enorme. Y Eliseo dice, Señor, ábrele los ojos. Y dice, ábrele los ojos, pues estoy viendo. Pero ¿cuáles ojos? Y dice que Dios le abrió los ojos espirituales. Y vio los ángeles en las montañas, en carros de fuego, y dijo, todos estos están con nosotros. ¿Ya los viste? Ya, ahora sí que traen filisteos incircuncisos. Fíjate, el cristiano carnal, sensorial, siempre anda por lo que ve, por lo que oye, por lo que toca. Ay, hoy no sentí a Dios. No lo sentí, pastor. Ya se me fue. Hay cristianos que dicen, hoy no hubo profecía. No, dicen, hoy no estuvo Dios aquí. ¿Cómo que no? No hubo profecía, dice. Hágame favor. Que Dios no estuvo porque no hubo profecía. Que Dios no habló porque no hubo profecía. Ese es un pensamiento ingenuo de un niño. Es que hoy no sentí nada. Es que no estamos para sentir en el mundo natural. Esos son los cristianos sensoriales de los sentidos. Ay, sentí el poder. Y me caí, estuve 2 horas ahí.
en un éxtasis impresionante. Ay, nomás en cuanto me tocó el pastor Camaleón Casillas, caí al sentí el poder. Y luego los andan siguiendo, a donde van, los andan siguiendo. Y luego, tóqueme, óreme. Y empiezan ahí. Sentí re bonito, pastor. Y siempre andan buscando ver milagros. Y ay, ¿dónde a ver que caiga oro del cielo? Mira, ahí está cayendo, esas gotitas que se ven, es oro. Y siempre andan por la vista natural. Pablo decía, nosotros andamos por fe y no por vista. La fe es equivalente a la vista espiritual. En Colosenses 3, no lo busque, versículo 1 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. A ver, ¿cómo? ¿Mirando las cosas que no se ven? No entiendo, oiga. Explíqueme. ¿Mirando las cosas que no se ven? Ay, ¿tiene poderes psíquicos o qué? Se refiere a los sentidos espirituales. Fíjate, tú escuchas que alguien dice, hermanos, escribe tus pecados en esta hoja. Y lo oye. No, pues yo le pegué a mi esposa, pateé a mi hijo y le corté la cola al perro. Ya escribí todos mis pecados. Ahora toma esa hoja y métela a la hoguera. Y ya se quemaron tus pecados. Ya fueron borrados y quemados en la hoguera santa. Entonces los ingenuos dicen, ay, y hasta tienen sensaciones y sienten bonito. Ay, pobre perrito, hasta la cola le corté. Pero mis pecados acaban de ser quemados. Mira, ni ve con los ojos espirituales, ni oye con los oídos espirituales, ni palpa con el tacto espiritual, no tiene tacto espiritual, ni huele el olor putrefacto de esa herejía. Y dice, qué bonito, qué bonito. Pero está otro allí que por el uso tiene ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal y comienza a hacerle, esto me huele mal. A ver, ¿qué dijo? ¿Que quemaron los pecados en esa hoguera? Y luego va la Biblia y dice, no, mis pecados fueron borrados y perdonados en la cruz del Calvario. Esto me huele mal. Y oyó, discernió, vio. Y el ingenuo, el niño, está pero así bien contento con su chupirul en la boca, porque le gusta. Pero el otro está, como ha madurado, conoce la palabra de justicia, está sólido y ya no es como un niño fluctuante que es llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, engaños, artimañas del error de hombres malos. Por eso Dios quiere afirmarnos en la palabra de Dios. Entonces, aquí sintetizamos, para madurar se requieren 3 cosas. Número 1, tiempo. Y aquí ya se descartan todos los métodos milagrosos de que en 30 días, 40 días hacen un supercristiano. Venga al curso de un mes de liderazgo y usted será un líder poderoso. Imagínense, hermanos, eso es pura mercadotecnia barata y mentirosa. Como les he dicho en otras ocasiones, es como que usted está viendo la televisión y de pronto dice, jabón del tío Nacho. Bueno, eso era el de mis tiempos. Jabón del tío Nacho, si usted se lo unta aquí en las llantitas que tiene alrededor del abdomen, durante 3 días consecutivos, úntese el jabón y va a rebajar 15 kilos. Si usted llama a las primeras 100 personas, les damos un descuento, llame ya. Y ahí está el ingenuo, con aquello que le rebasa así, está esparramado en el asiento y dice, el jabón del tío Nacho, milagroso, ahorita llamo ya. Oiga, mándeme esos jabones milagrosos. Y ahí está untándose todo aquello. Se acaban los jabones y nomás nada, le vieron la cara, le tomaron el pelo por ingenuo. Dígame, ¿dónde están esos? No existen esos artículos.
Son puras mentiras. ¿Pero por qué funcionan? Porque la gente quiere lo rápido y lo mágico. Por eso funcionan. Por holgazanes que no queremos ir al gimnasio. Ni siquiera echar una corridita por ahí. Mi esposa le dije, ay, fíjate que me duele aquí. Dice, a ver, déjame darte un masaje. Anoche me dice, oye, tienes aquí, te hace falta unas corriditas, ¿eh? Le voy a decir al vecino que tiene un Doberman ahí que te suelte al perro para que corras, cuando menos. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que todo sea mágico y rápido? Por holgazanes, por perezosos, por torpes, y nos toman el pelo. Entonces llegan unos y yo hago de tu iglesia 5 veces más con un curso que te voy a dar en 3 domingos. ¿De veras? Cuando te encuentres a esos que mágicamente te hacen licenciado en teología y hasta doctor en teología en 6 meses, tú hazle así, mira. Este huele a zorro. Este huele mal. Pero ¿cómo vamos a discernir si no conocemos la palabra de verdad? Por eso dice aquí, a los que han alcanzado madurez, estos tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces se requiere para madurar 3 cosas: tiempo. Tiempo. Número 2, conocimiento de la palabra de Dios. Mire, ayer que preparé este mensaje, durante toda la semana estoy leyendo, estudiando, pero los sábados en la mañana, ayer fue desde las 7 de la mañana, eran las 4 de la tarde y apenas estaba terminando. Me dolía la espalda. Nada más deteniéndome, yo se lo suelto en 1 hora, en 1 hora y cuarto, pero a veces en buscar una palabrita y es cansado, hermano. Es fatigoso para traerles ya aquí la comidita bien preparada. Ya ándele, mijo, coma. Y luego algunos se me duermen. No es justo, hermano. No sea así, por favor. Tenga más consideración. Se requiere tiempo, conocimiento de la palabra de Dios, y para escudriñar se requiere tiempo, hermanos. Por eso un pastor, como yo les enseñé, Pedro lo dijo claramente, nosotros no podemos servir a las mesas. No es justo que dejemos la oración y la palabra de Dios para hacer otras cosas. Entonces se requiere tiempo, conocimiento de la palabra de Dios y experiencia espiritual. ¿Cómo vas a obtener experiencia si no conoces la palabra de Dios? Si no usas los sentidos, si no te tomas el tiempo. Venir hoy domingo aquí se requieren no solo las 2 horas y media o 3 que dura la reunión. Te levantas temprano, ¿no es cierto? En lo que te prepares para venir y regresar, ya te gastaste hasta 6 horas. Experiencia, conocimiento, discernimiento. Una vez en un evento que hubo aquí en Casa de Oración de jóvenes, vinieron de varias ciudades y de otras congregaciones. Entonces, pues estaban ahí orando y todo. Entonces, yo voy a mi oficina y en un pasillo tenían a una muchacha ahí, sal fuera, en el nombre de Jesús. ¡Ah! Y la muchacha gritaba, ¡ah! Suéltenme, cállate y sal fuera. Y yo pasé y los vi, seguí. Y como a los 10 minutos salgo y todavía la tenían ahí. Uno estaba trepado en su pierna, otro en otra pierna, la tenían así. Otro estaba sentado aquí y la tenía así, y otros acá. Y sal fuera y que Satanás y que no sé qué. Entonces la curiosidad no me dejó. Y dije, a ver, y me acerqué y comencé a ver el exorcismo. Y después de unos minutos dije, no tiene nada. Oigan, y como estaban en casa de oración y yo soy el pastor, pues nadie me dijo no. Eso es uno de los privilegios que uno a veces tiene, de los poquitos. Entonces les dije, suelten a esa muchacha. Y cuando la sueltan, gracias, viene y me abraza, gracias. Yo, a ver, ¿qué? Es que, mire, ese, y señala a un pastor. Ese me dijo,
tú tienes un demonio. Dice, y que me agarran y que me jalan para allá. Y luego dice, se me treparon encima. Le dije, ¿tú cuánto tienes de cristiana? No, yo la primera vez que vengo a esta reunión de jóvenes. Y lo dice, y se me treparon. Y luego, eso yo no entiendo. Qué bueno que me rescató. Dice, es que me decían, sal fuera. Y yo les decía, pues suéltenme y me voy. Suéltenme y me voy. Y yo volteé, los miré y les dije, ay, hermano. Algunos se pusieron hasta rojos de la risa. ¿Verdad que es ridículo, hermanos? Y esto, si usted viera que es común en muchos lugares, no tienen discernimiento. Cuando de verdad tiene un demonio, ni lo disciernen, mucho menos se lo sacan. No saben distinguir doctrinas de demonios y doctrina bíblica, y se tragan todo y dicen amén. Uno de los videos que le dije que estaba escuchando, viendo pues, algunos están buenos, pero este que les voy a decir, ese se voló la vara. Dice, yo les digo a mis hijos, el que dijo que eran campeones, ¿no? Yo les digo a mis hijos, tú serás millonario. Y mi hijo ya se la creyó. Y la gente que está ahí, que la mayoría son pastores y líderes, se ponen de pie y le empiezan a aplaudir. El otro día, dice, íbamos en la Suburban y mi hijo el mayor dice, papá, pero así con este tono que estoy haciendo, papá, dice, yo voy a ser millonario porque Cristo murió en la cruz por mí para hacerme millonario. ¿Y sabes para qué voy a ser millonario? Para comprarte un jet y viajes alrededor del mundo. ¡Ese es mi hijo!, dice. Y todos se levantan y le aplauden. Y se ve que les ponen la cámara y todos, sí, sí. Y cuando estaba viendo eso, venía para acá ayer. No, el viernes ya íbamos rumbo a casa y prendo el radio para ir a unas noticias que quería escuchar, un reportaje. Y luego sale un anuncio allí que dice, y también en la televisión sale, y dice este anuncio, entra un joven a una farmacia y dice, ¿me da una caja de condones? ¿Lo han visto ese? ¿Me da una caja de condones? Y luego todos alrededor se le quedan viendo así. Y luego él se empieza así a cohibir, ¿no? Así como, así, ¿verdad? Y dice, y luego ya, paga los condones, se los lleva, y luego una señora, gracias. Y luego otra, gracias, 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 gracias. Gracias, soy un campeón. Gracias por comprar condones. Háganme usted. Bueno, nosotros decimos que los de allá están re locos, no saben discernir. ¿Y saben que los de allá también piensan de nosotros lo mismo? Aquí la verdad objetiva, ¿cuál es? ¿Quién tiene la razón? A ver, dígalo. ¿Por qué está tan seguro? ¿Está seguro? Le aplauden a un tipo porque compra condones. Ahora le llaman a la promiscuidad sexo responsable. Hágame usted favor. Bueno, eso es allá en el mundo, pero estoy hablando de un predicador. Le digo, ese es mi hijo, y todos. Y luego dice, y después el otro de mis hijos venía hasta atrás. Hasta atrás sí estaba. Pues bueno, ya estaba. Dice, papá, yo voy a ser más rico. Dice, y yo voy a comprar 2 jets, uno para ti y otro para mí. Esos son mis hijos. Empezó a hacerle así. Y dice, el otro día un pastor me dijo, oye hermano, ¿no estarás materializando mucho a tus hijos? Eso es exactamente lo que quiero. Y todos se ponen de pie y sí. Y tú te quedas, no es posible. No saben discernir. Fíjese lo que está diciendo el predicador. Eso es lo que quiero que sean mis hijos, materialistas. Es que no puede ser tal, perdónenme la palabra, brutez. No puede haber tanta, perdónenme la palabra otra vez, estupidez en los púlpitos. El problema es que la gente se come eso.
y lo asume como palabra de Dios. Escúchenme bien, eso no es palabra de Dios. Esas son tonterías de niños codiciosos que quieren su juguete. Qué triste está la situación, hermano. Y de eso precisamente, hermanos, es lo que Dios quiere librar a todos sus hijos en las congregaciones alrededor del mundo. Tiempo, conocimiento de la palabra y experiencia espiritual. ¿Se acuerdan de Jesús? ¿Quién es nuestro máximo ejemplo? ¿Quién es el varón perfecto? Cristo Jesús. Él nació en un pesebre, pobre, pero su pobreza no le impidió crecer y madurar. ¿Ve? Ni tampoco reclamarle al Padre no sé cuánta cosa. Y creció el niño Jesús a los 12 años y se fueron en peregrinación a Jerusalén, como era costumbre los judíos una vez al año. Y ahí va Jesús con María y José. Y dice que de regreso pasaron 3 días de camino y María de pronto nota que Jesús no anda con los demás niños y supongo que le dice a José: José, ¿y el niño? ¿Y Jesús dónde está? Pues ahí anda con los... No, ya pregunté y no anda con ellos. Se regresaron a Jerusalén 3 días de camino y lo encuentran sentado en el templo, platicando con los conocedores de la ley. Y lo miraban y decían: ¡ay, qué tremendo muchacho! ¡Qué sabiduría tiene! Entonces se acerca María y le dice: Jesús, ¿por qué nos haces esto? Nos has tenido preocupados todo este tiempo. ¿Por qué hiciste esto, Jesús? Y Jesús, de 12 años, le dice: ¿pero por qué se ponen así? ¿Qué no sabían que los negocios de mi padre me era necesario estar? 12 años y ya sabía quién era. Ya sabía cuál era su tarea aquí en la tierra. 12 años, hermano. Y hay cristianos que tienen 30 años y no saben ni por qué están aquí, no entienden lo que es la iglesia, no entienden lo que es el cristianismo. Y Jesús a los 12 dice que crecía en estatura y en sabiduría, así dice. Llega a los 30 años, va con Juan el Bautista y le dice: bautízame. No, ¿cómo yo te bautizo? Tú eres el Mesías, tú bautízame para que se haga todo bien, como en orden, fíjate. Y lo bautiza. Se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz del cielo que le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. ¿Por qué Jesús no se manifestó a los 18? A los 20. ¿Por qué a los 30? Y estudiando a los 30, ¿y por qué a los 30? Descubrí algo, ya estaba allí, no hay nada nuevo, pero si no estudias pues no sacas nada. Y en Números capítulo 4, no lo busquen, ahí después ustedes lo estudian. Ahí se me dio la respuesta del por qué los 30 años. Los levitas entraban al servicio del tabernáculo ya en todo su potencial a los 30 años. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque se entendía y se consideraba que a esa edad ya estaban totalmente maduros en todo. Ya no iban a andar jugando con el incensario, a echar maderitas ahí. Entraban a cabalidad total, con total madurez de pensamiento, de acciones, de juicio, de todo, de discernimiento, y hacían toda su labor. Entonces Jesús cumplió con eso, porque él iba a entrar al lugar santísimo de Dios a través de su sacrificio, y en lo natural tenía que madurar, fíjense. Entonces dice que después de que fue bautizado y el Espíritu Santo reposó sobre él, dice: y el Espíritu Santo, Mateo capítulo 4, no lo busque. Y el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Se acuerdan? Jesús ya había pasado tiempo, conocía la palabra de Dios y él ya estaba listo para ejercer su ministerio con toda madurez. Y llega el tentador y le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde: vete de mí, Satanás, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Podía Jesús haber convertido las piedras en pan? Por supuesto, y fácil. ¿Por qué no lo hizo? Porque él no era un milagrero exhibicionista. Y él no tenía que demostrarle a Satanás el poder que él tenía.
Jesucristo supo discernir que era Satanás el que lo estaba tentando. Eso es lo que tú y yo tenemos que discernir cuando es Dios tratando, Dios hablándonos o Satanás. Y enseguida viene una segunda tentación y ahí Satanás cambió de estrategia, que eso es su favorita para los creyentes. Citarles versículos de la Biblia, pero fuera del contexto. Y dice que lo llevó hasta lo más alto del templo, el pináculo del templo. Pero esto lo llevó, fue en la mente, porque en lo natural era muy difícil. Jesús no voló, ni Satanás lo llevó, porque era la parte más alta del templo y era la parte más frágil, el pináculo del templo. Además, los guardias del templo no le hubieran dejado que él trepara. No existía la tecnología para hacerlo hoy, y trepar un edificio así en aquel tiempo era materialmente imposible. Esto fue en la mente. Yo le pregunto, ¿dónde vienen los ataques de Satanás? Cuando usted dice, Satanás me tentó, ¿qué se le apareció? Y usted comienza a volar ahí, está en su trabajo y ve los 20,000 pesos allí, los 100,000, y viene la tentación. Dice, mírate en un carro. Y usted comienza, ya me vi, agárralos, nadie se da cuenta. Entonces usted dice, ¿serás tú, Señor, que me quieres bendecir? Por el amor de Dios, jamás Dios va a transgredir su propia palabra. Pero no lo saben discernir la gente. Y le dice, tírate, o sea, lánzate al vacío. Está escrito, Salmo 91, versículo 11, a sus ángeles mandará alrededor de ti y no va a dejar que te mates antes de tiempo. Tírate al vacío. Y Jesús le dice, escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también. Satanás le sacó del contexto los versículos, que esa es la treta favorita para los cristianos hoy. La iglesia está llena, inundada de doctrinas torcidas, mal trazadas, mal enseñadas. Y los cristianos, no hombre, se la creen. Aquí dice que eres hijo del rey. Y entonces deducen en su lógica. Entonces, como hijo del rey, merezco una limusina. O los reyes andan en limusina. Como hijo del rey, merezco una mansión. ¡Sí! ¡Oh, qué suave! Dicen. Y deducen mal. ¿Sí o no? Porque en eso no consiste la vida de rey en el reino de Dios. No es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz. Son cosas espirituales, pero ellos lo han interpretado como cosas materiales. Y tientan a Dios. Y Jesús le dice, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, que fue lo que hicieron los judíos en el desierto. Nos hubieras dejado en Egipto, allá comíamos pan, teníamos unas ollas con carne y bebíamos agua, y nos trajiste este desierto para que muramos. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, ve a decirle a esta generación rebelde y contumaz, diles que mañana se levanten temprano y vayan y recojan pan. Y dice que cayó pan del cielo, una cosa menuda. El maná significa, ¿qué es esto? Eso significa maná, ¿qué es esto? Dice, y era una cosa, eran como hojuelas con sabor a miel, era su cornflakes. Y luego dice, y comieron, desayunaron su cornflakes. Y luego les hizo llover codornices en el campamento. Y las cocinaron a la diabla. Eran unos diablos esos. Y cocinaron al mojo de ajo, los ajos envueltos de pepinos, las cebollas que comían allá. Dice, aún estaba la carne en su boca y el furor de Jehová cayó sobre ellos. Eso quieren, eso tengan. Yo les quiero dar otras cosas, pero eso quieren, eso, ahí está, ok, ahí está. Pero con el enojo y el juicio de Dios. Y esta es la tentación que hoy la iglesia ha caído, hermanos. Esta es la tentación. Eso quieren, casas, carros, no quieren mi riqueza espiritual. Ahí están sus casas, ahí están sus carros, órale. Ahí están sus aviones, ahí está. Ahí están sus grandes auditorios de millones de dólares. Lo quieren, eso es lo que queremos. Ahí está. Pero Dios está enojado. ¿No les gusta eso, verdad? Ya voy a acabar. Viene la tercera tentación. Y le dice Jesús, dice que le llevó Satanás a un monte muy alto. Bueno, tan alto que se vio Guadalajara, imagínense.
Dice que le mostró todos los reinos del mundo. Pues esto era acá, imaginario, en la mente, es donde son los ataques. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y esta es otra cosa donde muchos hijos de Dios han vendido su vida, su alma, sus pensamientos y su vida terrenal a Satanás. Quieren eso que ofrecen los reinos del mundo. Todo esto te doy si postrado me adorares. Y Jesús le responde, le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Por eso nosotros no le damos gloria a nadie más. Por eso no exaltamos a nadie más que a Jesús. Hace rato que cantábamos Santo, Santo, y con un estandarte que dice Santo, Santo. Yo miré el estandarte y vino el Espíritu Santo. Les aseguro que no fue el diablo, por lo que me dijo. Y me dijo: mira, y me dio algo muy tremendo, y yo se lo compartí al que estaba junto a mí. Le dije: mira, cuando nosotros decimos santo, santo es el Señor, estamos diciendo que no hay nadie tan puro, tan limpio como Dios. Cuando decimos bueno, estamos diciendo que no hay nadie bueno como Dios. Cuando decimos Dios justo, estamos diciendo que no hay nadie como Dios, que no se deja llevar por el soborno, por la mordida o la coima, como dicen en Sudamérica. Es un Dios justo, santo, limpio. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, lo estamos exaltando a Él. Eso solo le corresponde a Dios, hermanos. Todo eso solamente es para Dios. Entonces, cuando nosotros decimos: ay, qué tremendo el hermano, cuando me tocó, usted me salvó, hermano, usted me sanó. Y el otro: sí, yo fui. Esos son dioses ajenos. Esos son becerros de oro, hermano. Y la Escritura dice: escrito está. Y Jesús supo discernir, y nosotros tenemos que saber discernir, hermanos, para no postrarnos ante ídolos, solamente ante Dios. Para eso se requiere que maduramos, que crezcamos. ¿Quieren madurar? ¿Quieren crecer? No podemos quedarnos ahí, hermanos. Finalmente dice en Hebreos 6:1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Perfección, teleios del griego, significa crecimiento en conocimiento y en carácter. Y eso es la madurez. Eso es alcanzar madurez. Un crecimiento en conocimiento de Dios, de la palabra, pero también en carácter. Para poder hacer juicios acertados por el discernimiento que pongamos a ejercitar nuestros sentidos, que nos lleve a tomar decisiones acertadas, que a su vez nos van a llevar a tener conductas prudentes, sabias y sensatas. Esto es crecer más a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Cuántos quieren continuar? Va a llevar tiempo, pero así es, hermanos. Pónganse de pie y vamos a orar. Con razón Pablo oraba por los efesios y les decía que oraba y decía: Señor, dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu voluntad. Conocimiento, revelación, sabiduría. Yo le doy gracias a Dios porque la mayoría de ustedes es gente constante, que no son inconstantes, que están recibiendo el alimento sólido y se lo bajan con un poco de leche. Y los nuevos tienen su lechita. Hay mucha enseñanza en esta iglesia, hermanos, todos los días, para todas las necesidades. Niños, desde los bebés hasta los niños los ministran en este lugar, porque hemos entendido, por la gracia de Dios, que este es parte de nuestro trabajo. Llevarlos hacia la madurez, para que dejen de hablar, pensar y juzgar como niños. ¿Quieren ir hacia la madurez? Inviertan su tiempo bien. Levanten sus manos a Dios y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos estás llevando, Señor, en tus caminos,
Enséñame tus caminos, Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y es ella la que es como un ancla que me afirma en las tormentas que se abaten alrededor de este mundo, alrededor nuestro. Y es solamente el conocimiento, la palabra. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué es lo que me va a hacer sólido? Y sobre todo, Señor, tenerte a ti, que no olvidarnos del primer amor que es Jesucristo. Que Él siempre esté en nuestra mente, que su sacrificio siempre esté en nuestro pensamiento, que su sangre preciosa que derramó nunca la menospreciemos, nunca la quitemos de nuestras alabanzas, nunca las quitemos de nuestros mensajes, siempre recordando al unigénito Hijo de Dios, el cual es la propiciación por nuestros pecados, quien con su sangre nos trasladó, nos salvó, nos rescató y nos trasladó a su reino amado, donde Jesús es el Rey y Jesús es nuestro Señor. Señor, queremos crecer día con día. Gracias por los bebés en Cristo. Gracias por los que están creciendo y los que ya debiendo ser maestros no lo son. Señor, ponles el querer como el hacer. Que vayan hacia la madurez, todos juntos como una familia que somos, Señor. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Que Dios los bendiga y tengan un buen día.